Todos, en realidad, entonces al final va a sobrar una silla, ¿no? Genial. Pero la gente pues supone que no tiene ni puta idea. Bueno, pues nada, si os parece empezamos. Y toda la jornada me pareció interesante, pero reconozco que esta parte es mi debilidad. Ya sabéis, si la agenda urbana de la que llevamos hablando toda la mañana tiene una razón de ser, es esta precisamente, ¿no? Es como esos marcos internacionales de los que empezábamos hablando hace ya unas horas terminan asentándose en el territorio. Y ese ejemplo de implementación de la agenda urbana lo tenemos en nuestras entidades locales. Entidades locales que antes decía Ángela que como ya son muchas no iba a mencionar, pero que yo no me resisto. Son las que estaban ahí desde el minuto uno, las que creyeron en la agenda urbana como una verdadera oportunidad para ellas. Y las presento directamente: José Costero del Ayuntamiento de Pamplona, José Ramón Bergasa del Ayuntamiento de Alfaro, Pedro Marín del OMAU, del Observatorio de la Sostenibilidad Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Mercedes del Ayuntamiento de Murcia y Carmen Vilanova del Ayuntamiento de Castellón. Todos ellos son proyectos piloto, de hecho lo eran antes de la convocatoria de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y eran proyectos piloto por su singularidad, porque desde el minuto uno, y pese a lo que decíamos esta mañana, que la agenda urbana no llevaba financiación, que la agenda urbana no era normativa y que la agenda urbana no era vinculante, consideraron que realmente podía ser una buena herramienta para sus ayuntamientos. Eso con carácter general. Si nos vamos a Málaga, mucho más diferente y mucho más anterior, precisamente por la trayectoria y la experiencia que tenía, no solo en planificación estratégica, sino en esas agendas 21 de la que siempre fuisteis pionero, ¿no? Esa agenda 21 que luego se convirtió en la agenda urbana y que seguro que ahora nos cuentas. Entonces, si os parece, vamos a hacer una primera ronda para que nos contéis en qué momento estáis con vuestras agendas urbanas, qué estáis haciendo, y luego hacemos una breve ronda de preguntas y respuestas un poco pues para aquellas particularidades de cada una de vuestras agendas que seguro que queréis compartir y que sean interesantes para todos los que están aquí esta mañana. Empezamos, si te parece, por Pamplona. José Costero, ¿en qué punto estáis ahora mismo con vuestra agenda urbana de Pamplona? Bueno, pues nosotros estamos ahora ya acabando de definir esa agenda urbana, sobre todo ese plan de acción detallado, ¿no? Que estamos acabando de perfilar gracias a los fondos también del plan de recuperación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Nosotros llevamos ya 4 años trabajando en el desarrollo de esta estrategia de ciudad, que para nosotros es una estrategia a largo plazo, que desde el principio alineamos, ¿no?, con la Agenda 2030, con la Agenda Urbana Europea, más tarde también la alineamos con la Agenda Urbana Española, y bueno, en lo que estamos trabajando en definir cómo queremos que sea Pamplona en el futuro y empezar a trabajar sobre esa base de partida, ¿no? Nosotros al principio empezamos haciendo pues un diagnóstico, hemos planteado un marco estratégico. Ese marco estratégico pues tiene un planteamiento de unos objetivos estratégicos que queremos conseguir para la ciudad de aquí al año 2030 y bueno, en base a ese marco estratégico nosotros llevamos trabajando también 2 años en lo que es la definición de proyectos estratégicos, porque al final son lo que hace en realidad esos objetivos y esa agenda urbana, ¿no? Y lo que consigue que no se quede en un papel, en un documento bonito, bien planteado, ¿no? Esos proyectos estratégicos hemos estado diseñándolos durante 2 años y el año pasado ya pues aprobamos en pleno municipal pues ese marco estratégico, incluyendo la visión de Pamplona futuro, con esos 29 objetivos estratégicos y los 57 proyectos que van a hacer realidad o nos van a acercar un poco más a esos objetivos, ¿no? Todo esto lo hemos venido haciendo con un elemento clave en nuestra agenda urbana, que es el modelo de gobernanza. El modelo de gobernanza, pues entendido como una serie de estructuras, de espacios y de procesos donde nosotros intentamos integrar la visión del conjunto de la ciudad en ese diseño de la agenda urbana y del futuro de Pamplona. Nosotros desde el principio planteamos este proyecto, ¿no?,
desde el punto de vista de que lo que queríamos era cambiar la realidad urbana, transformar la ciudad. Y lo estábamos impulsando desde el Ayuntamiento de Pamplona, pero sabemos y somos conscientes que el Ayuntamiento de Pamplona no es el único agente, ni público ni privado, de los que estamos actuando en transformar esa realidad. Es más, las competencias municipales son unas competencias bastante limitadas, porque hay ámbitos, por ejemplo, como la sanidad y la educación, que son importantísimos para la ciudad, que no son competencia del Ayuntamiento, que tenemos unas competencias muy limitadas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en ese diseño de ese modelo de gobernanza para incorporar todas las visiones, todos los puntos de vista y todos los agentes que tienen algo que decir en esa realidad urbana. Más allá de eso, también teníamos el planteamiento de que estamos haciendo algo a largo plazo y necesitamos integrar también algo que es fundamental, que es el consenso a nivel social y el consenso a nivel político. Y eso es complicado, es difícil. Sabemos que de aquí a 10 años, ¿no?, que es como está planteada la estrategia de Pamplona, la agenda urbana de Pamplona, va a haber elecciones locales, probablemente haya cambios de gobierno y nosotros lo que queríamos es garantizar que, a pesar de que haya cambios de gobierno, se mantenga la hoja de ruta que estamos diseñando. Y por eso hemos dado también participación en todo el proceso de diseño a través de un espacio que le denominamos la ponencia, a todos los partidos políticos que tienen representación en el pleno municipal. Y además ha sido curioso porque en este proceso pues hemos tenido efectivamente en 2019 un cambio de gobierno, teníamos un alcalde de H. Bildu, ahora tenemos un alcalde de Navarra Suma, y bueno, pues en ese espacio de trabajo había partidos políticos que trabajaban desde la oposición, que ahora trabajan desde el gobierno, y viceversa, ¿no? Y bueno, pues hemos conseguido al final acabar con ese marco estratégico, esos 57 proyectos aprobados por consenso y por unanimidad, lo que es fantástico y yo creo que garantiza la perdurabilidad de la agenda urbana de Pamplona en el largo plazo. Y bueno, pues cierro un poco mi intervención acabando, ¿no?, pues lo que he empezado, que ahora lo que estamos haciendo es diseñar ese plan de acción detallado de cómo vamos a llevar a la práctica esos 57 proyectos estratégicos en los próximos años y cómo vamos a ir revisando y adaptando, ¿no?, si vamos consiguiendo los objetivos, si nos vamos acercando, si hay que poner proyectos estratégicos nuevos o hay que quitar algunos de los que están ahora, ¿no? Fenomenal. Unanimidad en un ayuntamiento complicado donde los haya y unanimidad en una propuesta que se convierte en una planificación estratégica que sobrevive a un cambio de gobierno. Esto está muy relacionado con lo que esta mañana hablaba Gonzalo Lacurcia desde ONU Habitat, de la búsqueda de acuerdos, ¿no?, de cómo darle realmente una continuidad a la planificación estratégica, hasta qué punto es necesario profundizar o concretar los proyectos o hasta qué punto nos quedamos un poco más en la parte general, ¿no? Pasamos de alguien que además tiene la agenda urbana muy avanzada y que tenía muchísima experiencia en planificación estratégica a un municipio más pequeño, a un municipio de menos de 10.000 habitantes, el municipio de Alfaro, en La Rioja, que no partía para nada de esa planificación estratégica y que desde su posición en ese grupo de trabajo que esta mañana se mencionaba de la Federación Española de Municipios y Provincias, nos ha servido de guía de un proyecto piloto en sí mismo para identificar cómo las agendas urbanas pueden ser un buen instrumento para municipios pequeños y si realmente son útiles. ¿En qué momento os encontráis ahora mismo? Pues ahora mismo estamos en la fase de participación. Nosotros, al ser proyecto piloto, tuvimos la suerte de disponer de unos recursos que nos han podido, pues eso, profesionalizar lo que empezamos haciendo en la casa. En la casa, pues al final comencé yo desde el área de urbanismo con la ayuda de alumnos, de arquitectos en unos programas de primer empleo. Y en el momento en el que ya disfrutamos de los recursos de los Next Generation con la ayuda de 100.000 euros por ser proyecto piloto, todo se ha profesionalizado y ahora las cosas las hacemos pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, hemos contratado a un equipo especializado en participación. Nuestra idea siempre ha sido contratar a gente de la zona, es decir, que estos recursos, este valor añadido y estos servicios pudieran también generar en el entorno pues cierta actividad. Y la verdad es que el proceso es muy interesante. Se han planteado una serie de talleres, la ciudad para todas las personas, la ciudad para la gente joven, la ciudad para las personas mayores, cuestiones de movilidad. Y ahora mismo hemos terminado el primer taller, este sábado es el siguiente y bueno, está teniendo muchísima aceptación por parte del pueblo en general. Bueno, ¿y por qué? Una vez que os he contestado la pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Un tema muy sencillo. Tuvimos la oportunidad, o en mi caso tuve la oportunidad de dar voz en la Federación Española de Municipios a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Nuestro municipio tiene prácticamente 10.000, ¿no? Entonces podía ser un ejemplo bastante interesante de la visión que yo podía dar. Y desde el primer momento lo he tenido claro. Para nosotros era muy estimulante el que municipios más grandes pudieran acceder a fondos europeos, a los famosos EDUSI, las estrategias de desarrollo sostenible e integrado, y como sabéis es para municipios de más de 20.000. Entonces, para mí era una obsesión, es decir, ¿por qué yo o un municipio más pequeño no puede tener esa posibilidad? Y mi opinión fue siempre la misma. ¿Por qué no podemos tener los municipios pequeños oportunidad de conseguir fondos estructurales? Y entonces, a través de la agenda urbana, fue un argumento recurrente en el que se pudiera también abrir en la próxima diseño de los fondos estructurales a los municipios más pequeños, quizás a través de este tipo de estrategias. A partir de ese momento mi participación y la de mi ayuntamiento ha sido una implicación total. Cuando se estaba hablando de cómo hacer la agenda urbana, nosotros estábamos allí diciendo, oiga usted, los municipios pequeños no tenemos problemas de movilidad tan graves como los tienen las grandes ciudades, o problemas de contaminación tan graves como las grandes ciudades. Igual lo que tenemos son problemas de infraestructuras, de pérdida de talento, de un envejecimiento superior al de ciudades más grandes donde puede haber más oportunidad de empleo. Y ese tipo de cosas yo creo que fueron calando, y por eso para municipios más pequeños también es interesante tener una estrategia. Mi punto de vista es claro, la estrategia no tiene que ver únicamente con las ciudades, viene de la naturaleza humana. Es decir, nosotros planteamos cómo hacer una paella, una tortilla de patata de una forma estratégica también. Diseñamos dónde voy a comprar los huevos, cómo voy a pelar las patatas, cuántas personas voy a tener a la mesa, y ahí tengo que plantear también un programa, una programación. Es decir, si lo voy a hacer esta tarde porque tengo gente a cenar, o lo dejo preparado y congelado porque ya lo descongelo. Bueno, si tiene patata congelado no lo voy a congelar. O compro una tortilla hecha, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que sí que es perfectamente lícito que un municipio pequeño tenga un plan de acción, pero sus acciones, sus proyectos serán distintos, buscarán otra cosa, ¿vale? Y a partir de ahí, pues lo que digo siempre, con el tema de la pandemia y los fondos Next Generation, pues vino Dios a vernos, porque claro, a partir de ahí las convocatorias que han ido surgiendo tienen muchas de ellas en su ranking de valoración una puntuación extra si tú dispones de una estrategia. Para nosotros, claro, nosotros íbamos con esa idea de tener cosas hechas, teníamos ya un plan de acción avanzado, teníamos ya un documento bastante trabajado, eso sí, un documento que fuera a medida de un municipio pequeño. Si vamos a ser ejemplo de municipios pequeños, no quiero tener un plan de acción que sea una tesis doctoral de 2.000 páginas. Tiene que ser un documento que se puede hacer en un tiempo razonable, por eso en los programas de primer empleo, es decir, un chico, dos chicos, en mi caso un arquitecto y un biólogo, durante un programa de 9 meses, que diera un documento razonable, 150 páginas. Y ese documento es el que luego, una vez que se publique en la página web, se somete, en mi caso, a participación, de lo que estamos haciendo ahora, finalmente se apruebe por primera vez en pleno. La idea es hacerlo pues coincidiendo con las fiestas de la localidad o en el pleno previo, que es en agosto, y a partir de ahí será un documento que se irá creciendo, irá enriqueciéndose por el devenir del día a día. Es decir, esa página web irá recogiendo nuevamente el palpar de las necesidades del municipio y se irá incorporando. Es decir, que sea un documento vivo, ¿vale? Y bueno, ese sería el planteamiento nuestro. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, José Ramón. Pedro, todo lo contrario. Si algo tenías era precisamente experiencia en esa planificación estratégica. Lo decíamos antes, desde hace muchísimo tiempo trabajas en la planificación estratégica de Málaga, vinculada o en gran parte vinculada a los fondos europeos. ¿Cómo estáis articulando ahora mismo vuestra agenda urbana? ¿Cómo estáis articulando vuestro plan clima con vuestro plan Galicia? Y cuéntanos en qué momento os encontráis. Sí, es que los que estamos aquí te oímos, como no hay retorno, se escucha oímos mal. Espero que la gente de fuera nos oiga mejor. Bueno, yo, sinceramente, creo que estoy en un momento, en un proceso de agentización. Vale. O sea, nosotros, bueno, yo empecé como urbanista, y empecé trabajando en planeamiento urbanístico, incluso tuvieron la idea de darme un premio nacional de urbanismo en el año 85, ¿no? Y luego allá, a mitad de los 90, empezamos a trabajar con temas ambientales y de planeamiento estratégico, y de primero Agendas 21 y luego Agendas Urbanas. La Agenda Urbana de Málaga es de 2015, es la más antigua que existe en Europa, ¿no?
y la hicimos antes que se hiciera la reunión de Quito en el 2016, porque como sabe Sonia, estábamos en el cogollo de los temas y sabíamos cómo iba a ser la nueva agenda, ¿no? Pero dicho esto, he de decir que la agenda quizá nos sirvió en un primer momento, pero en los últimos tiempos está dejada en la mano de Dios, porque a nivel político no se sigue. Una agenda urbana debe ser liderada por la alcaldía de un municipio, debe depender, diría yo, de la alcaldía, no de urbanismo o de medio ambiente, sino de alcaldía, y debe ser una obligación que todos los cargos importantes del ayuntamiento trabajen en consonancia con el marco estratégico que supone una agenda urbana, ¿no? Si eso no se produce, difícilmente puede haber vínculos entre proyectos y la agenda urbana. Nosotros en los últimos años nos estamos dedicando a sacarle el jugo, por decirlo de alguna manera, un poco a lo que siempre solo hemos sacado, que es el sistema de indicadores. Nosotros tenemos un sistema de indicadores bastante amplio, no solo temas urbanísticos, sociales, ambientales o económicos, sino que además lo tenemos georreferenciado a nivel, pues, por ejemplo, el tema de la línea turística lo tenemos georreferenciado por parcela catastral, con lo cual podemos sacar el cociente entre techo construido de vivienda turística sobre el techo construido total y hacerlo por rectángulos o cuadrados de 200 por 200 metros, ¿no? Para saber la incidencia del turismo en la ciudad, ¿no? Entonces, en los últimos años nos estamos dedicando más a cuestiones de estudios concretos, estudios sectoriales de cosas, enfocados todo desde el punto de vista holístico, integrado, ¿no? El año pasado estuvimos trabajando, lo presentamos en octubre en el Foro Urbano de Sevilla, un estudio sobre la vulnerabilidad social en Málaga, ¿no? Que afecta al 20% de la población, con 25 indicadores también georreferenciados, desde la renta hasta cuestiones que tienen que ver con la temperatura o el nivel de calor que tiene cada ciudadano en cada parte de la ciudad, y seguimos trabajando y ampliando el sistema de indicadores. Yo creo que hay una cosa que es importante. Los que estamos aquí sentados somos o representamos a ciudades. Y yo creo que las ciudades, los municipios, ¿no? En diferencia de su tamaño, son los que están más cercanos a la agenda urbana, porque tienen que estar todos los días trabajando con ella, ¿no? Igual que tienen que estar trabajando con todos los problemas cotidianos que surgen. En ese sentido, creo que las ciudades están mucho más cercanas que las entidades regionales o comunidades autónomas y que, por supuesto, el Estado central, ¿no? Hay una cosa o dos cosas que me gustaría destacar. Alfaro ha comentado que los fondos Next Generation primaban y priman todavía, ¿no? Y tener una estrategia. Eso es importante. Es importante porque hacer un proyecto, presentar un proyecto para Next Generation o como para la EDUSI o como para otra convocatoria europea no puede ser fruto de una ocurrencia. Es decir, sale una convocatoria, bueno, vamos a un tema de zona de bajas emisiones, vamos a presentarnos, y tú no tienes ninguna zona de bajas emisiones, o sea tienes que inventar ahora, ¿no? Evidentemente, si tú tienes ya una estrategia, tienes una agenda urbana, tienes un plan de clima, como es en nuestro caso también, que es una herencia de la agenda urbana, es el plan de clima que se llama Alicia, como tú has comentado, aprobado en el año 2020. Bueno, pues ya teníamos la zona de bajas emisiones. Cuando salió la convocatoria del MINMA, pues ha sido fácil introducirlo, porque ya teníamos hecho el trabajo gordo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Además, yo creo que cerraría más la llave o la espita, porque hace ya 7 o 8 años, durante el proceso de elaboración de la EDUSI,
en la cual estábamos trabajando con el Ministerio entonces de Fomento, sobre todo de Hacienda, se especuló, y también durante el proceso de elaboración de la agenda urbana se especuló con la necesidad de que solo tuvieran ayudas europeas del FEDER aquellas ciudades que tuvieran una estrategia en forma de agenda urbana, y si las ciudades que no lo tuvieran no tenían acceso a fondos FEDER. Luego eso políticamente se quitó en medio, pero estuvo sobre la mesa, tanto en el año 2012-2013 como el 2018 durante el proceso que elaboramos la agenda urbana española. Creo que eso es una cosa importante. Pero también hablando de los fondos FEDER, creo que hay algo que también es importante y tiene que ver con la agenda urbana o con los procesos de renovación urbana que han estado vinculados con la propia agenda urbana o con los urban antiguos o con la actual EDUSI. Y es cómo en algunos casos los objetivos alcanzados por los fondos FEDER son justo los contrarios de los que se pretendía originalmente. Eso es importante. Es importante, y voy a poner el ejemplo de Málaga, porque los Urbani originales del año 94 hasta la EDUSI actual tenían como objetivo la renovación del centro histórico, el aumento de población, la llegada de gente joven, el mantenimiento de la morfología urbana, ¿no? Y todo eso ha desaparecido. Ya la población se ha perdido en un 50%, las viviendas turísticas han colapsado y gentrificado la ciudad antigua y sus arrabales históricos, y curiosamente la ciudad ha mejorado desde el punto de vista físico, porque las calles, las plazas, los espacios públicos, los edificios se han mejorado, pero los habitantes originales han desaparecido, y se ha financiado con fondos europeos. Es decir, si no tenemos un sistema de control de los objetivos de los fondos europeos, se nos puede evaporar el esfuerzo. Y acabo esta primera intervención con un ejemplo que es incluso hasta duro, ¿no? Entre el año 2015 y el año 2020, y además lo tenemos georreferenciado por barrios de la ciudad, de Málaga se han ido a otros municipios colindantes del arco metropolitano, se han ido 18.000 personas entre 25 y 40 años y 17.000 personas entre 0 y 10 años, que deben ser los hijos de los primeros. Es decir, más de 30.000 personas se han ido fuera de Málaga. Y aquí no solo el centro histórico, aquí es algo que es horizontal a todos los barrios de la ciudad. Y se ha producido por el aumento del precio de venta y de alquiler de la vivienda, motivado por el exceso de turistificación y de gentrificación. O sea, no solo ha afectado al centro histórico de la ciudad, sino ha afectado a toda la ciudad. Una cosa es que históricamente siempre se ha ido gente a vivir al Rincón de la Victoria, Torremolinos, Realmaina, pero no podemos confundir un cierto cambio de municipio con un éxodo masivo, que es lo que ahora se está produciendo, ¿no? Entonces, son situaciones que la agenda urbana contemplaba, igual que los instrumentos que están relacionados con la agenda urbana, pero que al final se nos han echado encima de nosotros, ¿no? Pero me parece una propuesta muy interesante, a lo mejor en esta perspectiva más pésima, ¿no? Más pesimista, de decir, oye, que también hay que tener cuidado, que no todo es maravilloso, que hacemos una agenda urbana, pero hay que medir dónde estamos y dónde queremos ir controlando para tener cierto margen de poder reasignar no solamente ya la planificación y los proyectos a los que se hacía referencia, y que, por ejemplo, José Costero hablaba de estos 57 proyectos, de esta planificación, sino realmente estamos consiguiendo que esto se implemente, en qué punto estamos y estamos consiguiendo los objetivos que se pretendían. Y eso vinculado al sistema de indicadores de la agenda urbana, pero cuánto no más a lo que tiene que ver con la financiación, con los fondos europeos. O sea, las agendas urbanas, perdón. No, hay una cosa muy rápida. En los Next Generation y los nuevos proyectos europeos del nuevo marco 21-27 se habla, pero no se acaba de concretar, yo por lo menos no lo he visto en ningún sitio, que a diferencia de los marcos anteriores,
en los cuales tú acabas una obra, un proyecto europeo, el interventor lo certificaba y te lo pagaba el Ministerio de Hacienda. Pues, aunque no tuviera nada que ver con el objetivo original, ¿no? Y he oído en varias reuniones que ahora se va a pagar los proyectos si los indicadores se han cumplido. Y por lo tanto, si no se cumplen los indicadores, no te lo pagan. Eso sería fundamental, porque si queremos hacer un proyecto con un objetivo concreto y específico, por ejemplo, hacer una zona de bajas emisiones y reducir la circulación de coches, las emisiones de dióxido de nitrógeno, de partículas, por ejemplo, un 20%, y nos comprometemos a eso, si luego se verifica y el ayuntamiento, por no querer tener problemas, deja pasar a todos los coches, como antes, o prácticamente, pues evidentemente no hay que pagar lo que ha costado esa zona de bajas emisiones, porque no ha cumplido los requisitos. Va un poco más lejos, o sea, es que se paga con antelación, o sea, encima la cosa se complica, le da una vuelta más. Creo que es importante, y si queréis luego podemos abrir un poco las intervenciones al público, que eso está vinculado, pues eso, a que la EDUCI estaba fundamentalmente, había que justificar el gasto, ¿no? Un cambio fundamental en el plan de recuperación, transformación y resiliencia es el cumplimiento de los hitos. De hecho, creo que todo está orientado ahora mismo como al cumplimiento de los hitos y nos surge la otra duda, es ¿qué me van a pedir después para justificar este gasto subvencionable? Pero efectivamente yo creo que va un poco vinculado a esto, ¿no? Es decir, no, es que lo que yo quiero, y eso lo comentaba esta mañana perfectamente Caterina, estos son los objetivos, los ejes, la transformación verde, la transformación digital, los aspectos sociales, y eso es lo que hay que cumplir. Y en ese sentido el plan de recuperación es muy estricto con esos hitos críticos que nos ponen a todos el pelo de punta, y donde el principal problema aquí, y eso también lo hemos comentado esta mañana, está en la urgencia. Por primera vez, yo creo, y ayer salió mucho en las jornadas, no tenemos un problema de financiación. O sea, hay dinero, hay financiación. Lo que no tenemos es, por una parte, tiempo, y por otra parte, no siempre tenemos esa planificación estratégica que proponen las agendas, porque nos ha pillado el toro, porque nadie pensaba que esto pudiese pasar así, para tener ese semillero de proyectos maduros, lo suficientemente maduros como para decir, sale una convocatoria y esto no lo saco de ningún sitio de inspiración divina, sino que realmente estaba pensado y era un objetivo que quería cumplir. Si queréis luego podemos, como digo, hablar del tema de la financiación, que creo que es muy interesante, pero ahora les doy la palabra a Mercedes. Cuando empezábamos a hablar de la agenda urbana, en una de las primeras jornadas a las que fuimos a contar la agenda urbana española, fuimos precisamente a Murcia. Y yo, que soy así como, ya me vais conociendo, un poco como muy ilusionante, muy tal, yo decía, Dios mío, la que se estoy metiendo, y si esto no sale, y si esto luego al final no llega para nada, porque claro, al final esto es un poco también una apuesta de carácter técnico, que luego no sabes hasta dónde puede llegar y no, ¿no? Y yo decía, no hay dinero, ¿sois conscientes de que no hay dinero? Y que a lo mejor esto se cae, ¿sois conscientes? Y me decía Mercedes en su momento, y no lo olvidaré nunca, es que me da igual, me decía, es que a nosotros esto nos sirve para ordenar el trabajo en el ayuntamiento. Aquello lo tengo grabado así, como diciendo, bueno, pues venga, vamos para adelante, como mínimo tenemos esto. O sea que Murcia era precisamente una de esas ciudades, junto con Alfaro, que estaba también en el grupo de trabajo de la FED. Cuéntanos en qué momento estáis y cómo estáis trabajando con vuestra agenda. Inicialmente, cuando he venido, venía con la idea de decir una serie de cosas, pero intervenir de la última hace que el enriquecimiento de ir a todos los compañeros que han pasado previamente me ha hecho girar un poco todo lo que tenía pensado, por ir matizando, concretando, y he ido tomando nota porque no quiero olvidarme absolutamente de nada. En el momento en el que nos encontramos es que ya para julio aprobamos el plan de acción, tanto por el pleno del Consejo Social de la ciudad, el órgano compuesto por las entidades socioeconómicas más importantes del territorio, que informa sobre grandes proyectos estructurantes, y después lo pasaremos por el pleno de la ciudad, por lo cual ya tendríamos el plan de acción definido. Inicialmente, y aunque nosotros firmamos, creo que detrás de Castellón, la segunda ciudad, como experiencia piloto, nosotros venimos trabajando ya desde diciembre de 2018 en esa metodología para el plan de acción. Pero como bien pasa con Málaga, aunque empezamos en diciembre del 18, nosotros ya, o el germen de agenda urbana lo tenemos en mente en el año 2013, cuando vimos que la iniciativa comunitaria Urban para nosotros era un fracaso, porque no había un liderazgo político que diera continuidad a esa inversión que se había realizado en un barrio
vulnerable. De manera que entendimos que recibir 10, 12 millones de euros de un golpe en un barrio donde luego no hay un liderazgo que continúe esa inversión y te vas cuando la financiación acaba, no tenía, para nosotros fue un poco una decepción esa inversión. De manera que ya en el 13 intentamos empezar a funcionar de una manera mucho más amplia que lo que era una DUSI, sino que una estrategia ciudad Murcia 2020 que venía a ser el germen de lo que ahora mismo es nuestra agenda urbana. Tenemos en cuenta también que porque hemos tenido un parón en Murcia bastante importante, porque nuestra agenda urbana surge con un fuerte liderazgo político, hasta el punto en el que el alcalde anterior de verdad confiaba en esa agenda urbana y todos los proyectos que la integraban eran liderados diariamente y con mucha fuerza por el alcalde anterior. El año pasado hay una moción de censura, gobernaba Partido Popular con Ciudadanos y Ciudadanos le da el poder al Partido Socialista, por lo cual cuando hace justo un año, en mayo, cuando entra el equipo de gobierno, lo primero que intenta es que esos son proyectos del anterior alcalde de otro color, por lo cual inicialmente el hacerle entender que no son proyectos del anterior alcalde, sino que es el cuadro de mando de la ciudad y que los retos de la ciudad van a ser los mismos gobierne quien gobierne y que los proyectos estructurantes y de vertebración del territorio y de movilidad y de sostenibilidad y de integración van a ser los mismos, da igual el color político que gobierne. Una vez que eso se ha entendido, directamente ya el nuevo equipo de gobierno ha asumido la agenda urbana como suyo, como cuadro de mando. Ese parón también nos sirvió en un cierto sentido porque fue cuando ya surgió todo el tema del confinamiento, la pandemia, Fondo Next Generation, nos sirvió para frenar y alinear la agenda urbana, esa revisión para que el nuevo equipo de gobierno entendiera lo que era la agenda urbana, nos sirvió para también reordenar según los cambios socioeconómicos y sanitarios que se estaban produciendo, por lo cual nosotros ahora tenemos una agenda urbana a corto, a medio y a largo. A corto porque la hemos alineado con los fondos NEXT, con el plan de recuperación. A medio, entendiendo que viene un periodo FEDER 21-27 y a largo con ya de cara a 2030. Comento esto también porque es muy importante enlazar con lo que Málaga comentaba, es decir, ¿qué permite una agenda urbana que tienes alineada? Permite, como ha pasado ahora, licitar nosotros un nuevo modelo de movilidad sostenible por importe de 60 millones de euros procedentes de fondos FEDER 14-20 y Next Generation. Es decir, este es lo que te permite tener el cuadro de mando. Eres capaz de licitar con diferentes periodos de ejecución, implementación y justificación, teniendo en cuenta que cada uno tiene unas normas de comunicación y publicidad, unos plazos diferentes, te permite licitar 60 millones de un golpe. Justo ahora nosotros estamos en eso. Otro ejemplo pondré más tarde, pero eso te permite ese cuadro de mando de la ciudad. Ser capaz de no pararte, teniendo en cuenta que los plazos para el transporte han sido muy breves en cuanto no han dado casi margen para la publicación de licitaciones, lo cual nos ha llevado un poco. Bueno, como hablaba, una fuerte apuesta política porque, por ejemplo, nosotros fuimos el primer ayuntamiento que inició la legislatura con una concejalía de agenda urbana, dándole poderes transversales ante todas las concejalías y creando un centro contable propio y definido para esto. ¿Por qué? Porque no sabíamos que venía dinero, por lo cual no sabíamos que iba a haber subvenciones para la elaboración de planes de acción. Entendíamos que tenía que estar cuantificado económicamente a nivel municipal si de verdad era una apuesta para poner en marcha. Y ya por resumir un poco, no quiero extenderme mucho al hilo de lo que se ha comentado, cuáles son los aspectos a destacar de nuestra agenda urbana. Por un lado, sensibilización y comunicación. Desde un primer momento hemos hecho mucho hincapié a través de redes sociales en comunicar y acercar la agenda urbana al ciudadano. Cada vez que un concejal sale del color que sea con algún proyecto o política municipal, directamente se comunica enlazando con el objetivo de la agenda. De manera que a la gente, o técnicos municipales o cualquier tipo de colectivo ya le va sonando que lo que hacemos lo hacemos con un sentido y un contexto. También va de la mano de un fuerte proceso de formación. Por ejemplo, en redes sociales uno de los mayores impactos en cuanto a like y también compartido
fue unos cursos que hicimos con la Universidad Internacional del Mar sobre creación de agendas urbanas, donde participaron pues técnicos del Ministerio, compañeros de otras entidades locales, Federación de Municipios, tanto regional como local. Entonces, el tema para nosotros de la formación y capacitación también es muy importante. Por otro lado, también formación y capacitación a nuestros compañeros del ayuntamiento, porque no es fácil llegar y explicarle todo esto, que tiene que alinearlo, que ahora va con los NECS, que va con el FEDER. Hemos sacado con financiación municipal una asistencia técnica a varios años, bastante amplia, de capacitación en el marco del objetivo 10. Capacitación y mejora de los procesos de comunicación y eficacia entre compañeros a la hora de implementar una política transversal. Hablamos de un pliego municipal por importe de unos 300.000 euros, es decir, que hay una apuesta importante también en ese ámbito. Nuestro proceso participativo también ha sido bastante importante, multinivel, con Consejo Social de la Ciudad, universidad, herramientas on y offline con ciudadanos. No quiero extenderme más en ese punto, pero sí que es cierto también, por ejemplo, que hablaba mi compañero de Málaga, que la agenda urbana no es una herramienta, y en realidad no lo es un marco estratégico que contiene herramientas ordenadas. Es decir, nuestro proceso participativo de agenda urbana ha servido para hacer una revisión alineada de todas las herramientas de planeamiento más importantes del ayuntamiento. Por ejemplo, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana para los próximos 20 años se ha hecho en el marco de la agenda urbana y de ese proceso participativo. La estrategia de responsabilidad social corporativa también, la estrategia de economía circular, un nuevo modelo cultural, un nuevo modelo que va también alineado con la Agenda Urbana Europea para la Cultura. Murcia es experiencia piloto, tiene 2 experiencias de las 11 que plantea el Plan de Acción Final de la Agenda Urbana Europea para la Cultura 2030, lidera 2 y van de la mano también de la conquista del espacio público en el marco de la agenda. Todo el nuevo modelo de movilidad que comentaba antes. Es decir, nosotros vamos ordenando por cajones, oímos, no sé qué servicio va a hacer una nueva revisión de plan de igualdad aquí, la infancia aquí, y los tenemos pero como un ejército, y así que bueno, podría extenderme sobre todo con proceso participativo, pero imagino que los compañeros también conseguisteis esa planificación estratégica que queríais para la ciudad y la estáis utilizando, sí, sin duda. Y Castellón, lo comentaba antes Mercedes, la primera ciudad que firmó el protocolo y la primera ciudad que, sin estar en ese grupo de trabajo, directamente dijo que yo he escuchado hablar de la agenda urbana, que yo necesito utilizar esa metodología y llevarla a mi ayuntamiento. Un ayuntamiento con muchísima experiencia en gestión de fondos europeos, con muchísima experiencia en actuaciones urbanas de gran impacto. ¿En qué momentos estáis ahora mismo con la agenda urbana de Castellón? Pues bueno, nosotros en Castellón, como bien dice Sonia, empezamos un poco después que algunos de los compañeros, pero nos pusimos las pilas rápido. Para nosotros la agenda urbana ha supuesto sobre todo ilusión. Es decir, ha supuesto un cambio radical en la manera de trabajar. Veníamos de una EDUSI que se hizo corriendo para una convocatoria de una manera rápida. No teníamos un buen diagnóstico de ciudad, una buena caracterización sobre la que empezar a construir. Entonces ha sido un proceso muy ordenado y muy estructurado. Hemos contado para ello con el apoyo de asistencias técnicas especializadas de fuera, que nos ha permitido desde un primer momento empezar a trabajar en grupos de trabajo, todos los departamentos municipales, absolutamente todos implicados, tanto a nivel técnico como político. Por tanto, nos permitió romper compartimentos estancos, que en nuestro ayuntamiento había muchos, era todo proyectos muy compartimentalizados y ahora se trabaja de una manera transversal, y ha sido gracias a estas dinámicas que hemos empezado a trabajar con la agenda urbana. Por supuesto, compartiendo con Málaga la implicación política fundamental. En el caso de Castellón, el impulso político viene directamente de alcaldía, y esto también se nota, con una mirada muy puesta en fondos europeos, aunque nadie asegurábamos si iba a haber o no, pero es verdad que ahora con los Next Generation hemos visto que con la agenda urbana nos ha facilitado muchísimo el haber podido concurrir a estos proyectos, porque teníamos mucho trabajado. El hacer una participación real con el Consejo Social de la ciudad, igual que Murcia, que representa a todos los agentes socioeconómicos más importantes. Una vez finalizamos esta parte, vimos que además le queríamos dar una vuelta más al proceso a nivel de innovación. Entonces abrimos otro proceso de agenda urbana con el ecosistema de innovación de la ciudad, que nos hizo unas aportaciones fantásticas.
dimos un paso más y lo abrimos a la gente joven, al talento juvenil en coordinación con la universidad para mejorar el plan de acción. Y ahora estas 2 últimas semanas, que ya lo tenemos prácticamente finalizado, de hecho lo presentamos la semana que viene y os invito a todos a que lo podáis seguir veniendo a Castellón o bien en streaming, pensamos también que nos faltaba para tenerlo redondo estos retos, estas actuaciones que habíamos querido priorizar entre todas y todos los ciudadanos de Castellón, el poner una mirada a las mejores prácticas, tanto nacionales como internacionales, que en aquellos proyectos y actuaciones que nos daban más vértigo, que nos apetecía mucho, pero que no sabíamos si tendría más de intelequia que de realidad, y queríamos tener una agenda urbana realista y cumplible, que pudiésemos luego medir y evaluar hasta qué punto se había podido seguir. Introdujimos una formación para que técnicos y políticos pudieran ver experiencias seleccionadas por ellos muy interesantes de desarrollo urbano, muy vinculadas a nuestra agenda urbana, y hemos estado en Copenhague y en Malmö visitando sobre todo ecobarrios, muchas soluciones basadas en la naturaleza que incluimos en nuestra agenda urbana, y ahora justamente están un equipo de técnicos municipales, han estado en Barcelona, Vitoria y Logroño. Por tanto, también hemos querido dar ese input de experiencias que pudiésemos enriquecer con nuestra agenda urbana. Por tanto, yo creo que nos ha quedado una agenda sensata, razonable, realista, con mucha participación, muy a la medida de nuestro ayuntamiento, porque cada agenda urbana es diferente, porque cada ciudad es diferente y tiene unas dinámicas distintas. Y yo creo que en nuestro caso es una agenda muy bien dimensionada y que pensamos que marca un antes y un después en esta planificación estratégica. Además, la agenda urbana en Castellón ha ido creciendo a la vez que el plan general, el nuevo plan general estructural de la ciudad, que está también a punto de aprobarse, y por tanto creemos que son 2 hitos y que nos ponen un momento en la situación de tomar decisiones estratégicas para proyectos de impacto en la ciudad ya consensuados y con una madurez importante. A que da gusto. Pues así, más de 150 proyectos con los que ahora mismo se está trabajando y que creen realmente que la metodología de la agenda urbana les es útil. Cada uno es diferente, pero todos hablan el mismo lenguaje. ¿Y qué lenguaje es? O sea, ¿qué es en realidad la agenda urbana? Pues la agenda urbana, tal y como se está planificando, ¿cuáles son los planes de acción? Es un diagnóstico que implica esa reflexión sobre los 10 objetivos estratégicos de los que hablábamos esta mañana, ¿no? Cómo está mi ciudad en relación con cada uno de ellos. En segundo lugar, una oportunidad de decir, ¿y qué he hecho ya para conseguir esos objetivos? Porque se han hecho muchas cosas. Ninguno de estos ayuntamientos estaba parado antes de que se hiciera la agenda urbana, ni siquiera la primera agenda urbana de toda la Unión Europea. Todos estaban trabajando ya, pues también es un momento de ponerse en valor todo esto. A partir de ahí, cuando ya he detectado qué debilidades o qué oportunidades tengo, dónde están las fortalezas de mi ayuntamiento, identifico qué actuaciones puedo llevar a cabo. Y es en estas actuaciones donde cabe la innovación o el aprender de otras experiencias, donde cabe orientarse por los fondos europeos como política palanca, donde caben las circularidades de los pueblos más pequeños, o donde parten las actuaciones que salen de la participación, que salen de la ciudadanía, ¿no? Pero sin que sea una carta a los Reyes Magos, lo decía esta mañana, pero creo que es muy importante. No se trata de coger el listado de convocatorias de ayudas y decir, necesito esto y esto. Eso requiere un compromiso, y ese compromiso implica identificar qué agentes son necesarios. Muchas veces los ayuntamientos no pueden hacer solo lo que realmente se necesita de otros interlocutores, administración autonómica, administración estatal, colegios profesionales, universidades o sector privado directamente, y por otra parte un cronograma, actuaciones a corto, a medio, a largo plazo que realmente establezcan esa hoja de ruta que busca la agenda urbana. Y ahí, directamente con lo que decía Pedro, todo esto no sirve para nada si no hay un sistema de indicadores. No hablamos de estrategias si no las podemos medir, si no sabemos dónde estamos y dónde queremos ir. Todo esto es la agenda urbana en cuanto a documento, pero es un proceso. La agenda urbana es mucho más que eso. La agenda urbana es participación ciudadana, es gobernanza y el liderazgo. Las 3 cosas han salido aquí ahora mismo. Y vuelvo con la gobernanza y vuelvo con el Ayuntamiento de Pamplona, con José Costero. Si algo tiene también característico, decías que tu agenda urbana es un ejemplo de gobernanza y no cabe la menor duda, pero también es un ejemplo de participación. Tuve la oportunidad y el honor no hace demasiado tiempo de ir a ver cómo toda la ciudad se estaba comprometiendo con esas actuaciones que previamente se habían identificado en un proceso de participación. Cuenta un poco cómo lo habéis trabajado, porque creo que puede ser una buena experiencia para copiar directamente.
Sí, bueno, nosotros hemos trabajado el tema de la participación, es parte de ese modelo de gobernanza que llamamos nosotros. Bueno, durante todo el proceso de diseño de la agenda urbana hemos ido, ¿no?, dando pie a que la ciudadanía y todas las entidades de la ciudad fueran participando en esos diagnósticos, en esa definición del marco estratégico. Yo creo que una parte clave de todo el proceso ha sido cuando teníamos que pensar e identificar esos proyectos estratégicos. Entonces, el planteamiento que se hizo fue sacar una convocatoria pública abierta de identificación y propuesta de proyectos estratégicos, donde el objetivo era que cualquier persona, cualquier entidad, cualquier empresa, incluso que las propias áreas municipales del Ayuntamiento de Pamplona propusiera sus proyectos, sus ideas de proyectos para incluir en la agenda urbana, teniendo en cuenta bueno, pues que habíamos definido esos 29 objetivos estratégicos y que habíamos definido 7 criterios que tenían que cumplir esos proyectos estratégicos. Es decir, el primero es básico, es que ese proyecto tenía que contribuir de alguna manera a acercarnos a los objetivos estratégicos ya definidos y acordados. Y bueno, pues lanzamos esa convocatoria. Justo un mes antes de la pandemia, nos vino la pandemia y bueno, pues estuvo más tiempo abierta de la que habíamos previsto inicialmente, pero gracias a eso también pues tuvimos una participación más amplia. Se presentaron 164 ideas de 44 entidades diferentes y decenas de personas a título individual también. Y bueno, hicimos todo un proceso, ¿no?, de cribado, de selección, de agrupamiento que dieron lugar finalmente a esas 57 propuestas de proyectos estratégicos que luego pasaron un proceso también de evaluación técnica, donde participaron cerca de 100 personas expertas en esa evaluación técnica de esas propuestas para ver si cumplían con esos criterios que habíamos predefinido. Y luego, pues una vez pasada esa fase, ya pues se lo presentamos a los grupos municipales, a los grupos políticos y a los agentes que estuvieron de acuerdo, bueno, pues en incorporarlas a la agenda urbana. Y finalmente ya el último paso de todo este proceso fue decir, vale, ya los tenemos identificados, esos proyectos estratégicos, ahora hay que ponerlos en marcha, y para ponerlos en marcha hacen falta muchas manos, muchas cabezas y muchos recursos, y necesitamos un compromiso, ¿no?, para impulsarlos. No son proyectos todos municipales, hay proyectos que dependen del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, de la Mancomunidad de la Cuenca de Pamplona, de las universidades o de agentes externos públicos o privados, ¿no? Entonces, impulsamos un pacto local por el desarrollo de la Agenda Urbana de Pamplona y, bueno, pues la verdad es que el pasado 12 de mayo pues tuvimos el acto de firma con 26 entidades diferentes, incluyendo el Gobierno de Navarra, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el Ayuntamiento, con el apoyo de todos los grupos políticos municipales y, bueno, pues es un acto, ¿no?, donde hemos conseguido visibilizar, ¿no?, y comprometer a todas esas entidades en luego el desarrollo de los proyectos, que tengo que decir que tampoco es que estén parados los proyectos. De esos 57 ya hay 14 que están en marcha y desde que los identificamos hasta ahora ya hay otros muchos que se están poniendo en marcha y se están lanzando, ¿no?, incluso sin esperar a que esté el plan de acción ya elaborado, diseñado y aprobado, ¿no? Con lo cual esto es una inercia ya que ha cogido, porque yo creo que más importante ya que el propio instrumento en sí de la agenda urbana, yo creo que es el proceso, ¿no? El proceso y cómo se ha elaborado. Es decir, que al final estamos generando unas dinámicas de trabajo conjunto, de colaboración público-público y público-privada, que lo que hacen es que esto sea algo imparable. Porque cuando ya tenemos un acuerdo político unánime de que esto se tiene que hacer y tenemos un interés de todas las entidades o las principales entidades de la ciudad y la ciudadanía está de acuerdo y es lo que quiere y encima está en consonancia con objetivos internacionales, europeos y estatales, pues es algo que tiene desde luego muchas posibilidades de llevarse a cabo y de que al final nos consigamos acercar a esos objetivos. Sin duda, no me resisto, pero ¿cuál es uno o dos de los proyectos preferidos dentro de los que habéis seleccionado, entre esos 57 que habéis seleccionado? Es que para mí los 57 son como mis hijos y mis hijas, ¿no? Es difícil. Es muy difícil. Yo, bueno, uno de mis favoritos, si no es el que más, es quizá el que plantea el abordaje de la organización metropolitana en Pamplona. En Pamplona tenemos lo que llamamos nosotros la Cuenca de Pamplona, que son unos 20 municipios
Pamplona tiene un término municipal muy pequeño, de 5 por 5 kilómetros, o sea, 5 por 5 kilómetros, 25 kilómetros cuadrados, y estamos rodeados de poblaciones pues que tienen en torno entre las 2.000 y las 25.000 habitantes, que en conjunto, si Pamplona tiene 200.000 habitantes, sumamos 350.000 habitantes. Y sí que es verdad que tenemos una mancomunidad, pero está limitada y restringida solo a lo que es la gestión de residuos, transporte públicos y agua. Sin embargo, hay cuestiones muy importantes como, por ejemplo, la planificación urbanística u otro tipo de servicios públicos que no están coordinados, y la verdad es que yo creo que la ciudadanía de la Cuenca de Pamplona pues lo padece en su día a día, ¿no? El hecho de que haya esa división administrativa y esa falta de coordinación de políticas públicas, y creo que es un proyecto muy estratégico, no solo para el Ayuntamiento de Pamplona y para el municipio de Pamplona, sino para el conjunto de la Cuenca de Pamplona, el empezar a coordinar esas políticas públicas y hacer también un planteamiento estratégico de una visión a largo plazo como área metropolitana, ¿no? Y para mí es un proyecto que todo el mundo lo ve súper necesario, pero todo el mundo dice que es imposible de llevar a cabo, ¿no? Y es casi cuanto más imposible me dicen que es, más ganas me dan de llevarlo a cabo y por lo menos de avanzar en esa línea, ¿no? Porque yo creo que, y no solo creo yo, creo que el conjunto de la ciudadanía lo cree, que es importantísimo, ¿no?, para nuestra ciudad. Es la forma de avanzar, o sea, por lo menos intentar superar el reto y luego ya se verá cómo se realiza. Y ahí tenéis algo que nosotros creemos que la agenda urbana aporta y que es muy importante, que es que ya no se trata simplemente de una decisión política de voy a hacer este proyecto, sino que es que lo ha pedido la ciudadanía y ha sido el fruto de una reflexión previa de un proceso de participación. Ya es como que por dos lados lo están pidiendo, sin duda la legitimidad de la decisión va a ser mucho más importante. Entonces, Ramón, volvemos a los municipios un poco más pequeños. Es verdad que cuando empezamos a trabajar esto, tú eras el representante por excelencia de los municipios pequeños. Ahora, dentro de la convocatoria de proyectos piloto, tenemos municipios de 300, de 400 y de 500 habitantes. Pero ahí surge esa discusión, debate, que también un poco ha salido en la mesa anterior, ¿no?, de la parte urbana, de la parte rural, del reto demográfico, y hasta qué punto, cuál es el papel de municipios como el tuyo, no de los pequeños, sino de municipios como el tuyo, y de que tengan una agenda urbana para estructurar el territorio. ¿Crees que es una herramienta útil? ¿Cómo lo estás utilizando tú en ese sentido? ¿Cómo te coordinas con los demás municipios? Pues a ver, en mi caso, al final un plan de acción dentro del marco de la agenda urbana es una herramienta, es como un vehículo. Es decir, usted han dado las ruedas, el chasis, los amortiguadores, que sería, en este caso, la agenda urbana. Tú has compuesto tu plan de acción, que sería un vehículo, y ahora ¿dónde vas con él? Tienes que tener un conocimiento muy profundo de dónde quieres ir, eso sí que lo tengo claro. Ahí, al hilo de lo que se ha hablado en la mesa anterior. Es decir, tú puedes ir a dos sitios distintos con el mismo coche, ¿vale? Entonces, hay que estudiar muy bien, y esa es mi opinión. Tienes que estudiar muy bien dónde estás para saber a dónde quieres ir, ¿de acuerdo? Y quiero poneros en contexto. O sea, yo creo que en España ahora nos encontramos en la tercera emigración. Es decir, hubo una emigración, la primera a principios de siglo, donde se industrializaron 2, 3 grandes ciudades, que son las que trajeron la primera emigración del campo a la ciudad, que fue Madrid, Barcelona y Bilbao fundamentalmente. Luego hubo una segunda emigración que fue a raíz del plan de estabilización en los años 60 y 70, y hubo una herramienta que fue los polos de desarrollo. Se trató de alguna forma descompensar o compensar de alguna forma y rebajar esa inercia mediante una serie de actuaciones que trajeran inversión en determinadas capitales de provincia. De ahí surgen todas esas empresas automovilísticas que están en ciudades pues, como Vigo, Valladolid, Pamplona, la Volkswagen, la Opel en Zaragoza, y podría con la Ford, en fin. Y eso es lo que produjo una segunda migración del interior de las provincias a las capitales de provincia. En ese sentido, ciudades como Logroño, como Pamplona o Vitoria, que fueron un polo de desarrollo, capturaron de alguna forma esa emigración de los pueblos de ese entorno y pasaron de tener 40, 50.000 habitantes, en el caso de Logroño, a tener ahora 150.000. O en el caso de Pamplona, pues de 60 pues a 200.000 o 200 y pico mil. Y ahora nos encontramos en una tercera emigración, que es la que se está produciendo de la meseta y del interior hacia la zona de Levante y las grandes metrópolis, sobre todo Madrid, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto, como decían los compañeros de Extremadura, que en este análisis tendremos que saber qué tenemos que hacer las comunidades que igual no tenemos esas grandes metrópolis, ¿de acuerdo? Entonces,
no digo que sea mi opinión, pero sí que hay muchísima opinión acreditada de que el futuro está por crear puntos intermedios, ciudades intermedias potentes que capten esta emigración, que si no se nos va a ir a estas latitudes. ¿Y cómo se puede captar? Pues a través de unos buenos servicios y unas buenas conexiones. Es decir, si tú tienes mejor calidad de vida en un pueblo del entorno de 20.000, 30.000 o 40.000 habitantes, no tienes problemas graves de movilidad, tus hijos van andando y salen a los sábados sin tener ningún problema de seguridad, igual tú decides irte a vivir a una de esas ciudades. Pero evidentemente no puedes atacar a todos los tamaños de ciudades a la vez. ¿Por qué? Porque los recursos, las comunicaciones, la geografía, todo es muy diverso en España. Somos un pequeño continente en miniatura, entonces cada uno en su zona igual tiene que saber en qué liga está jugando. Parece ser que el campo de juego ahora son las áreas metropolitanas y las ciudades pequeñas o ciudades que pueden generar este tipo de malla o de sistemas de ciudades intermedias interesantes. Y en ese sentido, mi municipio se encuentra en una zona que es el corredor del Ebro, está en una zona de cierta actividad muy tensionada por el entorno próximo, por la comunidad foral de Navarra y el País Vasco, que tienen una hacienda traspasada, y la actividad económica en nuestro caso pues se ve muy tentada a dar un salto y pasar al otro lado del Ebro y ir a este tipo de comunidades, ¿no?, donde hay ventajas fiscales. Nosotros, nuestro reto pues sería tener un municipio que tenga muy buenos servicios, está bien conectado, y para eso pues tenemos que echar mano de nuestras potencialidades. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un territorio con un patrimonio natural impresionante. Tenemos una reserva natural, tenemos montones de itinerarios que se pueden incorporar a una red de itinerarios ciclables. Tenemos una actividad económica por estar en el corredor bastante bollante, tirada por la industria agroalimentaria de todo ese entorno, de Navarra, de Aragón y de la propia Rioja, el tema del viñedo. Entonces, nuestra posición sería tratar de hacer una actuación combinada, generar buenos servicios, convertir nuestro municipio no en un municipio para trabajar necesariamente, sino un buen municipio para vivir, y luego que vayan a trabajar a cualquier ciudad de este entorno. Estamos cerca relativamente de Pamplona, de Logroño y de Zaragoza, y de municipios de una escala intermedia como es Tudela y Calahorra, y creemos que eso puede ser interesante para nosotros. Y ese sería nuestro partido, ¿de acuerdo? Evidentemente, nuestro partido no tiene nada que ver con el de Pamplona o el que pueda jugar municipios mucho más pequeños de otras latitudes. Y ese sería un poco el resumen. Para mí, la agenda es muy útil. ¿Por qué? Pues porque me sirve para tener ese marco estratégico y, como insisto, poder acudir a esas convocatorias, llámese PERTE, lo que en su día eran polos de desarrollo, llámese ayudas de fondos estructurales, y si tuviera voz en diseñar los nuevos fondos 21-27, yo diría, ¿para qué queremos ciudades que tienen mucha trayectoria en trabajar en fondos y que ya tienen muchísima experiencia, si se produce un contraste muy grande con el resto de masa de municipios que tienen que gobernar prácticamente 2/3 del territorio español y que no tienen ninguna oportunidad? Creo que habría que compensar, habría que evitar que ese despegue, esa diferencia, ese contraste que se produce entre las que están en la primera liga y el resto sea tan grande. Y esa sería mi opinión. En realidad, la agenda urbana sí, un poco como se comentaba antes, como ese elemento estructurante del territorio que busca cierto equilibrio, y que apuesta por ciudades intermedias también como estructurantes del territorio, ¿no? Siguiendo un poco en esa línea, hablabas antes, lo comentabas tú, por una parte, que tenemos que ser realistas, que tú ya has vivido el proceso de la agenda urbana y que también tiene sus más y sus menos. Aquí se han contado buenas experiencias por el consenso, por la unanimidad, por el cambio de gobierno y que se haya mantenido la idea de la agenda urbana. Tú tienes mucha trayectoria y a veces no siempre se utiliza en el sentido que se quiere utilizar, o a veces simplemente se olvida que existe. ¿Cómo o qué consejo darías a otras ciudades que están ahora mismo ilusionadas para que realmente consigan los objetivos que se buscan con la agenda urbana? ¿Cómo lo plantearías, Pedro, desde tu experiencia? Bueno, yo creo que tú, cuando has comenzado esta segunda turno de palabra, has comentado una cosa que creo que es importante, que es la participación ciudadana, ¿no? Claro, estamos aquí municipios muy diversos, ¿no? Pamplona es una ciudad que yo conozco, una ciudad bastante tranquila, ¿no? Tiene unos 200.000 habitantes, ¿no? Incluso yo creo que Sevilla o Barcelona o Valencia, pese a que son más grandes que Málaga, son tranquilas, ¿no? Pero Málaga está viviendo una situación de furor entre
el espíritu de Dubái y el de Pancho Villa, ¿no? Y entonces eso hace que todo esté en venta, todo se compre y todo esté en venta, ¿no? Y haya tensiones mucho más grandes, ¿no? Pero yo creo que pues no es común eso a todas las ciudades españolas. Hay ciudades más tranquilas y que más que tener la perspectiva del mercado todas las mañanas cuando te levantas, pues tienen un poco la perspectiva de la ciudad amable, la ciudad tranquila, la ciudad bella, la ciudad estética, ¿no? Que creo que sigue siendo importante a la hora de definir un territorio. Pero yo creo que la participación ciudadana es muy importante. Nosotros durante el proceso de los 2 años que tardamos en elaborar la agenda urbana, tuvimos muchísimas reuniones, pero de 2 niveles. Primer nivel sectorial, con gente de la universidad, con profesionales independientes, con sectores de colegios profesionales, ¿no? Que eso era una parte importante, un sector importante de apoyo, pero después hicimos una cosa totalmente diferente, que fue irnos a los distritos, a los barrios. Málaga tiene 11 distritos y nos fuimos uno por uno, que fue un trabajo agotador, ¿no? Agotador, porque nuestra idea era hacer una agenda urbana de cada distrito, porque la ciudad en su conjunto tiene unas características, pero a nivel territorial es muy diferente una parte de la ciudad que otra, no tiene nada que ver, incluso son contradictorias. Una zona de la ciudad tiene una renta familiar disponible de 60.000 euros y otra tiene solo de 20.000 o de 18.000, ¿no? Una tiene una esperanza de vida de 85 años y otra tiene una esperanza de vida 8 años menos, ¿no? En un distrito o en un barrio votan en las elecciones el 86% y en otro barrio solo vota el 30%, porque ¿para qué van a votar si todo va a ser igual? Entonces yo creo que desagregar la participación ciudadana puede ser una cosa importante, sobre todo en aquellas ciudades y municipios que tienen un tamaño importante, ¿no? En otras ciudades evidentemente no tiene sentido por su tamaño. Es una cosa. Y la segunda cuestión, que también lo he oído antes, me parece, con los temas regionales, nosotros en paralelo a la agenda urbana hicimos una agenda escolar que estaba destinada a los colegios, ¿no? Y bueno, mantenía la estructura de la agenda urbana, que era más científica, más tocho duro, y la hicimos para los colegios y, como yo decía, también para los concejales. O sea, era una agenda escolar y política, para los políticos. A ver si de esta manera podían aprender un poquito, ¿no? Pues una buena idea también acercarse a los niños. Lo comentaba Ángel esta mañana, desde el Ministerio también se está trabajando, se hizo en su momento esa guía didáctica para los niños y para los colegios, ahora se está trabajando directamente en la agenda urbana escolar, partiendo de 2 proyectos piloto, uno precisamente Alfaro, el otro San Boi de Llobregat, que están trabajando con las escuelas como agentes de participación ciudadana. Agentes locales. Exacto, agentes locales de participación ciudadana. Y directamente vinculado con eso a Murcia, algo también se ha comentado aquí, también Castellón tiene algo similar, pero creo que es algo que os caracteriza mucho, que es el hecho de la colaboración con las universidades. Hablamos de que la agenda urbana tiene que implementarse, obviamente, las entidades locales, porque sois las administraciones más cercanas al ciudadano, lo decía Pedro antes. Aquí sois todos municipios, pero están haciendo agendas urbanas, áreas metropolitanas, están haciendo agendas urbanas diputaciones, tenemos la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Barcelona, la Diputación de Granada, que son proyectos todos ellos estupendos, pero también hay otros agentes y entre esos agentes está la universidad. ¿Cómo estáis trabajando desde Murcia con la universidad? Muy bien, nosotros en septiembre del 2021 creamos la cátedra de Agenda Urbana, Ayuntamiento de Murcia con Universidad de Murcia. Se crea en el 21, pero sí que es cierto que viene a ser un poco el darle forma o el querer seguir apostando más fuertemente
por una colaboración que ya venía realizándose con la universidad desde el año 2005 con la iniciativa comunitaria Urban. Ya entonces se crea todo un sistema de indicadores, como bien decía el compañero, creamos el observatorio local y ahí ya se empezó a trabajar con la universidad. Eso ha hecho que, como ya comentaba antes, desde el inicio intentáramos crear lo que era una agenda urbana, o sabíamos que queríamos ir hacia una agenda urbana. ¿Qué es para mí esa colaboración con la universidad o qué es para mí esa cátedra de agenda urbana? Pues es lo que pienso que necesitamos a nivel local, y es un think tank que sirva con gente, un equipo multidisciplinar de gente formada, que al final lo que hace es, como bien decía Ángela, repensar la ciudad. Repensar la ciudad, y una palabra que hoy no he oído y que es muy importante, sobre todo para los gestores de fondos, que es la convergencia. Repensar la ciudad y hacerla converger de manera eficaz con todas las iniciativas que se están implementando. Eso va a hacer que una política tenga un mayor impacto y que también pueda recibir una mayor financiación y sobre todo que sea más eficaz, porque al final resulta que diferentes servicios municipales, que entre ellos se pisan alguna competencia, están trabajando en el mismo ámbito y están duplicando recursos. Una ayuda de fondo social y a la misma vez tengo yo el 10% del lote 9, y al final estamos quitándonos el mismo público. Nos dirigimos con dos subvenciones diferentes al mismo ciudadano. Entonces, ¿qué es esto? Un think tank para la convergencia de iniciativas municipales. Para nosotros eso ha sido, los últimos ejemplos que puedo poner es, por ejemplo, la iniciativa ADN Urbano para la revitalización de barrios en declive, no vulnerables, pero sí que están perdiendo, que necesitan un pequeño empujón, porque están perdiendo un poco ese encanto o esa tradición que tenían. Es una metodología que se crea con la universidad, que termina siendo buena práctica europea URBAC, teniendo en cuenta que también convergía con la de Estrategia 2020 y el inicio de la agenda. Pensamos que era la ideal para la selección de operaciones del lote 9 de la DUSI. Al final terminamos haciendo ahí un engranaje que solo contar ADN urbano necesitaría bastante tiempo, porque eso luego ha enlazado con Conexión Sur, que es la iniciativa con el lote 7 de ADIF para la liberación de espacio del soterramiento y la llegada de la alta velocidad. Entonces, al final, lo que empieza como una metodología para intervenir en un barrio termina siendo buena práctica europea en URBAC, URBELAC, IUC y OT9. Eso te lo da un foro de pensamiento que al final, sabéis que no tenemos capacidad administrativa a nivel local, pero tampoco tiempo. Los planes de recuperación nos come. Entonces, el hecho de tener un foro de pensamiento donde apartarte y hacer un proyecto de investigación, de vertebración del territorio, de repensar, de converger, de filosofar, creo que vamos mal. Y luego, por supuesto, como decíamos anteriormente, todo el sistema de indicadores. Nosotros tenemos un cuadro de mando, un panel de indicadores que empieza en el 2005 y que se ha ido alimentando. Eso nos ha servido, primero, ir midiendo la evaluación y implementación de la estrategia de ciudad, lo cual hace que ya partas de un punto mucho más fuerte de cara a agenda urbana y te permite tener teniendo en cuenta también la dispersión geográfica y la composición administrativa de Murcia por pedanías, con unidades desagregadas de información. El hecho de tener información socioeconómica directa y diaria de cómo está la situación y poder también medir el impacto y evaluación de la política que está aplicando, pues para nosotros es más que una asistencia técnica que se pueda contratar. Es decir, al final es un ejemplo de gobernanza, porque eso también es gobernanza. Cuando hablaba antes José Costero de ese pacto, en ese pacto lo firmó la Universidad Pública de Navarra, corrígeme, la Universidad de Navarra, la UNED, que también tiene su sede allí, para poner en marcha esas actuaciones que se habían identificado. Vosotros acabas de plantear todo el proyecto. Castellón tiene una cátedra institucional, Ciudad de Castellón, específicamente destinada para eso, y sin duda todo esto, la agenda urbana también da ese marco a la universidad para planificar, para pensar, y para ese tiempo que a veces la administración no te deja, poder destinarlo a pensar, en realidad, a pensar. Carmen, si algo tenéis muchísimas cosas en vuestra agenda urbana de Castellón, pero una de las cosas que más llama la atención, aparte de esa ilusión de la que hablabas al principio, es que muchos de los proyectos que tenéis identificados como actuaciones en vuestra agenda urbana tienen un carácter hiperintegrado. O sea, siempre se insiste, ¿no? Actuaciones de todo tipo, más concretas, más estratégicas, pero en el caso vuestro en concreto es que habéis apostado siempre por el carácter integrado en cada una de las actuaciones que ponéis en marcha. ¿Qué destacarías? ¿Qué actuación
un poco lo que le decía antes a José. ¿Con qué actuación te quedas o con qué actuaciones te quedas dentro de la agenda urbana de Castellón? Pues a mí me pasa como a José, que son como mis hijos todas y es difícil seleccionar. Si tuviera que elegir dos, por aquellas o que a mí más me han tocado por vista un poco, ¿no?, la implicación de todas las personas, es por un lado un proyecto muy bonito de renaturalización de la ciudad, de vuelta a espacios verdes, y sobre todo incluye toda la ejecución de un master plan de sostenibilidad en el cauce del río Seco de Castellón, que es un cauce fluvial que separa las ciudades, como una brecha dentro de la ciudad, y siempre lo hemos tenido ahí. Y bueno, ha salido con algo fundamental en la agenda urbana, el poder recuperar el espacio del cauce, renaturalizarlo y ganarlo para la ciudadanía. Al trabajarlo en la agenda urbana nos ha venido muy bien, porque luego justamente las convocatorias de la Fundación Biodiversidad iban hacia renaturalización de cauces fluviales. Por tanto, nos ha venido como anillo al dedo y era algo muy demandado, que creo que además con una parte de fondos de plan de recuperación podemos empezar a esta actuación, que es más macro, pero podemos empezar a desarrollarla. Y la verdad es que ahí se han trabajado proyectos muy bonitos dentro de esa línea. Luego otra que a mí personalmente me gustó mucho por cómo se trabajó con las personas mayores, todas las actuaciones de Castellón como ciudad amigable de las personas mayores. Es decir, desde partir de la rehabilitación de centros para mayores con criterios de sostenibilidad, y también utilizando el PIREP para poder ganar espacios, utilizar nuevas tecnologías, pensando en que nosotros vamos a ser mayores o ya somos mayores pasado mañana, y tenemos otra forma de el repensar todas las estrategias de ciudad para con las personas mayores, la nueva generación de personas mayores, ha sido también muy interesante y se ha trabajado. Y bueno, como eso, proyectos muchos me podría decir y no pararía, la verdad que son proyectos. No me resisto a vuestro plan de movilidad, un plan de movilidad hipercompleto e hiperintegrado con su zona de bajas emisiones también, y un plan de accesibilidad universal que también ha sido ejemplo, ha sido identificado en el catálogo de buenas prácticas que hemos elaborado con la Universidad de Navarra y que también está colgado en la web como un buen ejemplo precisamente de experiencia en ese sentido. Y todo eso nos ha ido muy bien también, lo que comentábamos, que no implica fondos europeos, pero claro, el haber trabajado con la agenda urbana, el plan de movilidad, las zonas de bajas emisiones, la estrategia de supermanzanas, todos esos proyectos están en la agenda urbana. También ese trabajo previo nos ha servido para poder articular la convocatoria de zona de bajas emisiones y poder cumplir el hito crítico de tener la licitación antes del 30 de abril, que creo que hemos sido de los poquitos que luego se ha prorrogado. O sea que la necesidad de tener proyectos pensados y maduros, lo que decía antes Pedro. O sea, es importante, y más cuando llega mucho dinero pero no hay nada de tiempo. O sea, al final es todo el tiempo corriendo contra el reloj. Pues no sé, yo creo que a lo mejor es el momento en el que habléis vosotros, en el que hagáis preguntas, si os surgen alguna duda, alguna pregunta. Antes se quedó en la mesa anterior, se quedó alguna consulta por ahí, no sé si te apetece plantear la orla. Pues no sé si está encendido o no, pero... Gracias. Bueno, yo soy Rafael, del alcalde de Casar de Castres, soy uno de los 16 municipios menores de 5.000 habitantes que también tiene financiación dentro de, o sea, como proyecto piloto de la agenda urbana, y bueno, la verdad es que bueno, que estamos desarrollando, como bien decías, no hemos comenzado a actuar, veníamos actuando, y esto nos sirve un poco para sistematizar el trabajo que se estaba realizando y plantearlo para el futuro desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible y específicamente de la agenda urbana. Antes quería comentar, porque bueno, primero yo creo que insistir en el instrumento válido para cualquier municipio, incluso para los pequeños. Es verdad que no podemos llegar hasta todos sitios, porque hay temas que se nos escapan de las manos, como el reto demográfico que antes comentaba Ángel de la Junta de Extremadura, que bueno, que va más allá de las posibilidades posiblemente de actuación, aunque bien es verdad que también debemos hacer reflexiones al respecto, ¿no? Yo creo que cuando hablaba desde Alfaro de la necesidad de esas ciudades intermedias o esas áreas metropolitanas, ahí conlleva una reflexión también importante, que yo creo que siempre se deja en el tintero, y que creo que es una de las bases especiales para luchar contra esa despoblación, que es el tema de la movilidad sostenible,
y de hacer posible que cualquier ciudadano viva o trabaje donde quiera vivir o donde quiera trabajar, tenga la capacidad de moverse de forma sostenible en una ciudad, quizás no, en una ciudad de 15 minutos, pero también en un territorio, no sé si de 15 minutos o 20 minutos, pero que le permita de alguna forma el poder desarrollar su proyecto vital, sea en un municipio pequeño, sea en un municipio grande, pero de una forma sostenible. Yo creo que venía de participar en un proyecto europeo y precisamente me llamaba la atención el desarrollo de las infraestructuras, por ejemplo, ferroviarias de las que carecemos en Extremadura, pero por ejemplo de las que se desarrollan en Italia, ¿no? Donde de alguna forma pues te permite desde un municipio pequeño a 60-70 kilómetros de Roma ponerte en media hora en el centro de Roma y poder trabajar o poder vivir y viceversa, ¿no? Y yo creo que eso es debe ser también una reflexión que hagamos dentro del proyecto Agenda Urbana, pensando en el futuro y desde una movilidad sostenible, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo y ahí pues también le reclamaba a la Junta de Extremadura el que es verdad que la agenda urbana y el plan general tienen que ir de la mano, pero tenemos que hacer una reflexión cómo es posible que hacer ese análisis estratégico nos pueda llevar 8 o 10 meses, pero sin embargo luego a la hora de elaborar los planes generales, pues cuando queramos aprobarlo ya se ha pasado, han quedado los análisis desfasados completamente. Entonces ahí tenemos bastante que andar en el camino para compatibilizar esos dos procesos. Sin duda, retos pendientes desde la perspectiva del Ministerio, que es lo que me toca, la parte de la movilidad y contra todo pronóstico. O sea, hablamos de gobernanza todo el rato, de colaboración, y a veces los primeros que hablamos o que predicamos somos los que no cumplimos, ¿no? Y para nosotros la agenda urbana también ha sido una fórmula de gobernanza internamente dentro del propio Ministerio. El hecho de que el Ministerio tradicionalmente de Fomento, de Inversión, se haya convertido en un ministerio estratégico, ahora se llama se identifica por parte de la ministra como el Ministerio de las Ciudades, habla de transportes, pero habla de movilidad y de agenda urbana, porque sus grandes proyectos son la estrategia de movilidad recientemente aprobada y la agenda urbana. Y esa estrategia de movilidad es la que articula el territorio, un poco en el sentido de lo que tú estás diciendo, ¿no? Intentar coordinar eso no ha sido fácil, pero estamos trabajando en ello y yo creo que es algo que poco a poco va calando en la forma, esa metodología de trabajo que aporta la agenda urbana y que no siempre teníamos. Como proyecto, ya lo digo como ejemplo, como experiencia que estamos llevando a cabo, también con la participación de la Universidad de Extremadura en la elaboración de nuestro plan, también coordinando, que yo creo que también va por ahí el desarrollo de los planes con otros municipios del entorno, de nuestro entorno. En este caso, pues tanto de la ciudad de Cáceres como de municipios como Miajada, o incluso de la provincia de Cáceres, de la Diputación Provincial de Cáceres, que estamos pues un poco intentando coordinar las agendas urbanas de todos los municipios y de la provincia. Fenomenal. Cerramos. Sí, yo quería decir, si mal no recuerdo, porque la agenda pues me la he estudiado, claro, estaba en el grupo de trabajo de la FEN, el diagnóstico que hace el Ministerio sobre España en relación al clima, con cada uno de los 10 objetivos, ejes temáticos, toca el tema de la movilidad y habla de que España, si no es el país que más kilómetros de tren de alta velocidad tiene, es el segundo después de Japón, y que el reto ahora no es conectar con alta velocidad municipios que están muy distantes, porque todos sabemos que lo que se hace es conectas cosas que están muy lejos, pero estás separando municipios que están muy cerca. El reto es la media y baja velocidad, para tener municipios conectados de una forma no tan rápida, pero conectados. Estructurante. Claro, y eso es parte del plan de acción que el PROMPE, la agencia, o sea, la Administración General del Estado tiene. Otra cosa es que la estrategia de movilidad, no me la he leído ni me la he estudiado, pues lo tenga planteado en su plan de acción y cómo lo hará. Pero entiendo que no es un reto, no es un trabajo nuestro, sino sería un trabajo del Estado el que y ya lo tiene identificado, y en eso me imagino que están. Y ahí creo que encaja bien el tema municipios, que estén en esa malla prevista y que estén mejor comunicados, claro, aunque sea a menor velocidad. Sin duda. Y bueno, y hay más agendas. Romance me va a pillar ahora mismo.
Hay más agendas, más proyectos piloto, entre ellos Alicante. Román y María son representantes de nuestros enlaces con la agenda de Alicante. Una agenda que además, tienes que decirlo, o sea, también tiene su particularidad en el sentido de que empezó de una estrategia 2030, que también es otra de las discusiones que siempre suelen salir, ¿no? ¿Por qué optamos? ¿Por una agenda urbana, por una agenda 2030, como si realmente fuera algo incompatible? Y en ese sentido, la agenda urbana de Alicante ha hecho la alineación perfecta. No sé si te pongo en un compromiso, si te doy. Bueno, a ver, destaca lo que tú consideres más importante de tu agenda. Cuidado. El vagón. Bueno, yo es que cuando se planteaba esa disyuntiva, un poco iba en la línea de que las experiencias de todos, que a mí me han encantado, porque todos tratan de alinear e integrar. Entonces, yo creo que cuando sale lo de la agenda urbana, nos viene ese chip de ¿qué es esto? ¿No? La agenda local 21 es un plan de ciudad, es un plan de estrategia, nos viene todo esa... Y la historia es alinear y decir, bueno, lo que queremos es transformar la ciudad y transformarla con todos los actores locales. Y si eso lo tienes claro, yo creo que bajar de cuando empezó la historia de los ODS, la Agenda 2030, a decir, oye, tenemos que tener un plan de acción de ciudad y alinearlo y hacer una planificación, un poco como decía Mercedes, que a mí me ha encantado, a corto, medio y largo plazo, me parezca algo sencillo, creo que es importante destacarlo, ¿no? Porque es que ahora mismo vienen los Next Generation y ¿qué hacemos con ellos? Oye, lo que hay que hacer y convencer a los actores locales y a nuestros políticos de decir, oye, vamos a alinearlo con nuestro plan de ciudad, con nuestro plan de acción local, ¿no? Y luego a medio plazo vamos a alinear el FEDER y que no venga una DUSI, que bueno, lo de la DUSI es esta tarde, pero a mí me parece que hay cosas como muy forzadas que hemos tenido en las anteriores estrategias y que ahora creo que vamos alineando, ¿no? El tema mismo de la participación de los actores locales. A mí me parece fundamental que se hable de la forma que se está hablando, porque yo siempre he pensado que las anteriores estrategias, me refiero a los urban, los urban eran diferentes, ya las EDUSIS, la participación como que era muy forzada, como que era algo que se había puesto ahí, como que había que ponerlo, que había que legitimar, pero que no nos lo creíamos mucho y tampoco el instrumento permitía que la participación estuviera. Entonces, ahora mismo, tal como yo por lo menos de las agendas que conozco y lo que han dicho, creo que eso sí está desde el principio. Oye, los actores locales tienen que estar y se hacen un pacto mejor y si la participación evidentemente es real y bueno, con todo el problema que tiene el hacer un proceso participativo que sirva, creo que bueno, entonces por eso creo que al final la Agenda 2030 para mí no fue un obstáculo, sino decir, oye, son unas metas que hay ahí, pero lo que me importa es una agenda urbana que tenga un plan de acción que vaya funcionando, ¿no? Y ya veremos hasta dónde, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Perdona el atraco. Bueno, no sé si queréis decir algo más, si hay alguna palabra más por ahí. Por nuestra parte, por mi parte, resumir, o sea, sin duda el reto es importante, siguen habiendo muchos problemas, tenemos identificadas muchas debilidades, seguro, en gobernanza, en financiación, en plazos, en urgencias, en proyectos que falta por identificar, en madurez y en todo lo demás, pero también sin duda tenemos una herramienta y yo creo que eso ya es mucho más de lo que teníamos no hace tanto tiempo, estamos trabajando con ilusión, estamos cambiando la forma de trabajar y yo creo que eso es interesante y estos municipios que están aquí hoy son una representación de, como digo, de otros muchos que están trabajando en ellos. No se pretende solucionar todos los problemas, ojalá la agenda urbana fuera el marco estratégico que lo permitiera, pero bueno, por lo menos es un pasito, yo creo que aquí ha quedado claro toda esa visión, todas esas posibilidades que la agenda urbana como marco estratégico ofrece y sobre todo esa articulación a nivel de todos los niveles de administración. Desde que empezamos esta mañana hasta ahora tenemos el ámbito desde lo más global hasta lo más local y creo que simplemente eso ya estructura bastante y da coherencia a todo el discurso del desarrollo urbano sostenible, que al final es lo que nos ha traído a todos hoy aquí. Por mi parte nada más, gracias por aguantar a estas horas todavía por aquí y nos vemos pronto, espero. Muchas gracias a vosotros también.